Comenzamos este filandón en el que vamos a analizar cuestiones políticas y de actualidad, por supuesto, de la mano del ya oficialmente reelegido como secretario general del Partido Socialista en la provincia de León, del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y encantado de estar una vez más con vosotros. Encantado de recibirle para hablar de ese congreso que parece ya muy lejano después de todo lo que ha pasado en estos apenas 3 días, ¿no? Parece ya mucho más lejano, pero bueno, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Hablaremos de esas cuestiones, también de asuntos de actualidad, de ese apagón, de políticas para la provincia, del gobierno central, todo ello de la mano también del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y con nuestro compañero de Es Radio León, Santiago Fernández. Muy buenas noches también. Buenas noches. Gracias a los dos por acompañarnos. Comenzamos este análisis de la actualidad y es inevitable, referirnos a ese asunto que, como decimos, ha marcado la actualidad y en cierto modo la ha modificado y condicionado, ese apagón del lunes. Bueno, lo primero, ¿cómo lo vivió? ¿Dónde le tocó? ¿Dónde lo sufrió? ¿Y cómo vivió esas horas? Pues estaba en León, estaba en la sede del partido y la verdad que nos pilló de improviso, como que yo creo que a toda la ciudadanía española, ¿no? Yo también quiero poner aquí en valor la labor que está haciendo el Gobierno de España. Desde el primer momento el presidente del Gobierno se trasladó a Red Eléctrica con varios ministros y ministras, con especialistas, para conocer lo que estaba ocurriendo e intentar dar una solución al apagón que vimos, ¿no? Evidentemente a estas horas todavía no conocemos las causas específicas, no descartando tampoco ninguna hipótesis. Evidentemente quiero valorar positivamente dos cosas: que se haya encargado una investigación primera independiente para que se aclare lo ocurrido, y segundo, que se haya también propuesto que a nivel europeo haya una investigación para que también un organismo externo europeo pueda decir qué ha ocurrido y que no vuelva a ocurrir nunca más. En una provincia como la leonesa no volvió la luz en su totalidad de la misma manera. La capital leonesa volvió pasadas las 7 de la tarde, pero en zonas como por ejemplo en Villablino volvió al día siguiente a las 11 de la mañana. ¿Se vuelve a dejar notar esa desigualdad que existe entre, digamos, las zonas urbanas y las zonas rurales? Yo creo que esto ha sido un tema técnico. Los técnicos de Red Eléctrica han tenido que hacer un encendido progresivo porque el propio sistema así lo requiere. No podemos levantar todas las subestaciones que dan servicio, y yo creo que lo han hecho atendiendo a una serie de criterios, ¿no? A zonas en las cuales había hospitales, que había infraestructuras críticas, y después paulatinamente han dado al resto, ¿no? Yo me quedo con eso. Bueno, buenas noches y lo primero, darle la enhorabuena por esa reelección como secretario provincial del Partido Socialista para los próximos 4 años. Independientemente de lo del apagón, que yo creo que aquí no vamos a dar una solución, ni vamos a saber el porqué, y que seguramente ese porqué se va a saber dentro de mucho tiempo, con lo cual pues especular es un poco absurdo. Yo quería ir más al nuevo equipo que ha conformado Javier Alfonso Cendón al frente del Partido Socialista y cuáles van a ser las líneas de actuación para estos próximos 4 años, fundamentalmente en el tema del leonesismo, que creo que es el que más, el que más morbo provoca en la población y seguramente en la militancia socialista. Lo primero, muchas gracias y agradecido, la verdad, de poder estar también hoy aquí con vosotros, ¿no? Evidentemente hemos conformado un nuevo equipo en el que hay gente con experiencia, gente que pues, ha trabajado a nivel municipal, con responsabilidades importantes, y también hemos incorporado pues, a gente nueva, ¿no? A gente joven y gente un poco veterana, porque creemos que la combinación de la juventud y la experiencia es la única combinación ganadora para el futuro, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos para estos 4 años? Pues que León siga creciendo en oportunidades, en iniciativas, y evidentemente que se trate con justicia a los leoneses y las leonesas. El objetivo fundamental para el Partido Socialista en León pues es cambiar el gobierno de la Junta, porque creemos que los sucesivos gobiernos del Partido Popular en esta tierra, cerca de 40 años gobernando, han perjudicado y de qué manera a la provincia de León. Por lo tanto, algo fundamental para nosotros es cambiar las cosas a nivel autonómico. Para eso nos hemos dado pues, un proyecto político con un nuevo líder también autonómico, que es Carlos Martínez, y creemos que si Castilla y León estuviera alineada con el Gobierno de España, estuviera alineada con la Diputación Provincial de León, que gobierna el Partido Socialista, y con los principales ayuntamientos, pues el rumbo de esta provincia iría mucho mejor.
cambiar el gobierno de la Junta, bueno, está bien, sí, a mí me parece perfecto y seguramente sería exigible para todas las administraciones que hubiera muchas más inversiones en la provincia de León. Pero también hay una parte de responsabilidad en el gobierno. Ustedes llevan en el gobierno 7 años y las deudas del gobierno, del Estado con la provincia de León se mantienen gobierno tras gobierno. Ya no voy a decir estos 7 años del gobierno de Pedro Sánchez, sino mirando hacia atrás, pero se mantienen esos desequilibrios y esa deuda de muchísimos millones de euros con la provincia de León, que tampoco vemos que se avance. Bueno, pues, sí, la Junta que invierta más, el gobierno que invierta más, y si queremos que el gobierno de Andalucía invierta en León también. Bueno, la realidad es que con el gobierno del Partido Socialista se han puesto en marcha muchas iniciativas en esta provincia. Cuando llegamos al gobierno se hablaba de la Ciudad del Mayor, que estaba paralizado y funciona, se hablaba del Centro de Regulación y Control de Alta Velocidad, hoy está funcionando también, controlando los trenes de todo el noroeste de España. Se está hablando de iniciativas de futuro, como por ejemplo INCIBE, que es una política fundamental que hoy está relanzada. Hoy es una de las empresas que más invierte en nuestro país y evidentemente tiene su sede en León. La CIUDEN, la Unidad Militar de Emergencias, evidentemente podría hacer un largo etcétera de cosas que se están cumpliendo. Y hay otras que están en trámite, que cuando termine esta legislatura van a estar terminadas. Precisamente el tema de los trenes no es el mejor ejemplo, ¿eh? Bueno, el Centro de Regulación y Control era una demanda histórica que paralizó el Partido Popular, hoy funciona. Sí, pero controlará los trenes que van para otro lado, porque cada vez hay menos trenes en León, cada vez hay menos frecuencias. Bueno, yo eso digo la mayor. Cuando llegamos al gobierno había 4 frecuencias, entre León y Madrid, por ejemplo, hoy hay 10 en cada sentido al día. Creo que ha crecido notablemente. Esto es una seña. Lo que queda claro, y también quiero decir, es que los gobiernos de España, de los diferentes colores, son quienes han invertido de una forma notable en esta tierra. De una forma más modesta los del Partido Popular, yo creo que una forma intensiva los del Partido Socialista. Yo creo que un hito histórico fue el presidente Zapatero, pero el presidente Sánchez, hace unas semanas conocíamos que habíamos batido el récord también, el 2024, de inversión y de ejecución de esos fondos, muy lejos de lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. ¿Por qué digo todo esto? Si el gobierno autonómico, que tiene las principales competencias en educación, en sanidad, en lucha contra el reto demográfico, no está haciendo sus deberes, no es de recibo que en esta tierra tengamos los centros de salud en precario, que tengamos un hospital de primera en León pero uno de segunda en Ponferrada, que evidentemente tengamos los consultorios médicos cerrados, que los profesionales nos cuenten con los servicios que tienen que contar, que no tengan la remuneración adecuada para cubrir las zonas de difícil cobertura, que tengamos los colegios de esta ciudad y de esta provincia en precario porque la Junta de Castilla y León no invierte, que la comunidad autónoma que más población pierde de este país, que es Castilla y León, el gobierno autonómico no tenga un plan para frenarla, ni un solo plan, ni una sola medida. Esto es realmente preocupante, ¿no? Cuando además el gobierno de España ha puesto en marcha unos fondos europeos, más de 150.000 millones de euros que ha conseguido el presidente Sánchez negociando en Europa, y que la Junta de Castilla y León sea también la comunidad autónoma de este país que menos los está utilizando. ¿Por qué digo todo esto? Porque algo que hemos dejado claro en nuestra ponencia política, en este Congreso, que lo que urge a los leoneses y las leonesas es sacar a Mañueco del gobierno de la Junta de Castilla y León y colocar a una persona que haga las cosas de otra forma. Porque en Castilla y León las cosas no han funcionado, por lo que digo, porque sus políticas se está viendo que han sido fallidas con esta tierra. Hemos creado una comunidad autónoma de 2 velocidades. Esto no es de recibo. Bueno, ¿por qué digo esto? Lo dice porque tiene el argumentario que tiene que tener. Es decir, el gobierno de la nación aquí no invierte todo lo que tenía que invertir. Tenemos el parador de San Marcos paralizado, tenemos el emperador hecho un solar, tenemos el parador de San Marcos sin terminar, la autovía de León Valladolid sin terminar, en fin, mirar a la administración está bien, o sea, exigirle a la Junta está bien, pero hombre, uno tiene que mirar también al ombligo, ¿no? Y terminar la León Valladolid, empezar la Ponferrada Orense, es decir, hay montones de cosas que corresponden al gobierno que usted representa, al que se le tiene que exigir. A mí me parece bien que se le exija también a la Junta, pero hombre, díganos qué pasa con el parador, díganos qué pasa con el emperador, díganos qué pasa con la León Valladolid, con la autovía, con todas las inversiones pendientes del gobierno, que es un poco su responsabilidad, y es un poco la respuesta porque, en fin, sí, hombre, papá no me quiere, pero mira, mamá me quiere menos. Pues bueno, así nos va León. El gobierno está cumpliendo con esta tierra con muchas dificultades, porque el Partido Popular en ningún momento pues
facilita las cosas y lo estamos viendo. A diferencia de lo que estamos haciendo nosotros a nivel autonómico, hemos tendido la mano para hacer un presupuesto. En España vemos que Feijóo, con tal de meterle el dedo en el ojo y beneficiar al Partido Popular, perjudica a todos los españoles y específicamente a los leoneses y las leonesas. De los proyectos que me ha hablado, el parador de San Marcos. Cuando llegó el Partido Socialista al gobierno, terminó el parador, porque el Partido Popular dejó una obra sin terminar, tiró una segunda fase sin tener un proyecto y evidentemente nos dejó un gran problema a los leoneses y a las leonesas. El Partido Socialista lo terminó y lo inauguró en su gobierno, en el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora tenemos un proyecto para la segunda fase, un proyecto que va a ser presentado en muy breve en la ciudad de León por parte del ministro de Industria, que es quien tiene que anunciarlo. Un parador que va a tener más habitaciones, pero también va a tener salones para realizar eventos como históricamente tuvo nuestro parador. El Teatro Emperador ya tiene consignados 5 millones de euros. El gobierno está trabajando en el proyecto de futuro del Emperador, porque el proyecto que queremos para León no es un teatro solo, queremos ir un poco más allá. Queremos que sea un teatro que tenga capacidades digitales y evidentemente esto supone... ¿Dónde están consignados los 5 millones de euros? En el 2% cultural del presupuesto de 2023. Eso ya está concedido, está transferido al Ministerio de Cultura por parte del Ministerio de Transportes y está anunciado, y esos fondos ya los tiene transferidos, como digo, el Ministerio de Cultura y particularmente el INAEN. ¿En qué momento estamos ahora? El proyecto que queremos es mucho más ambicioso, porque queremos un proyecto, como digo, que cumpla más características y que de alguna forma el Ministerio, a través de un convenio, una vez terminado, pueda entregar su gestión al Ayuntamiento de León, que es quien en definitiva puede trabajar en una oferta cultural para llenar ese espacio. Y es un poco también lo que creemos que es positivo. Pero, entonces, dicho de otra manera, al final no se considera que los leoneses están cansados de promesas y de esa realidad. Mire, al final decía, la ciudad del Mayor no está concebida como antes estaba concebida en un origen. El INCIBE, falta la segunda fase. El Teatro Emperador, muchas promesas pero pocas realidades. La segunda fase de San Marcos se ha prometido, pero todavía estamos esperándola. ¿Considera que los leoneses están cansados de que esa pelota vaya de un tejado de la administración de la Junta al tejado de la administración central y que la realidad es que esas promesas nunca se lleguen a cumplir? Para nada, porque se han cumplido las promesas. El batallón de drones de la Unidad Militar de Emergencias. Hace unos días hemos anunciado también que la base militar de León va a tener, pues evidentemente, nuevas características. El aeropuerto de León va a tener un ILS de más potencia. Yo creo que esto todo no es menor. No es menor que estemos relanzando todos los proyectos y que estemos poniendo en marcha políticas industriales muy potentes, porque esto también nos diferencia. Hace un mes apenas hemos anunciado una inversión de 1.200 millones de euros que va a tener en Villadangos, en La Robla y en Compostilla, para crear industria, para reindustrializar esta tierra, con políticas claras e industriales. Yo niego la mayor de que no se haya cumplido, porque se está cumpliendo, y las cosas que quedan pendientes se van a terminar en esta legislatura. Y los leoneses van a poder ver algo que hemos dicho muchas veces, que cuando el gobierno del Partido Socialista, León gana, a León le va bien. Y esto no es un hecho evidentemente aislado. Cuando llegamos al gobierno, en 2018, había 10.000 personas menos trabajando en esta provincia. Hoy el paro lo hemos reducido. También hemos conseguido frenar algo muy importante. Aquí se iba mucha más gente de la que llegaba. Hoy no. Hoy a León llega más gente de la que se va. Y el problema que tiene León es la natalidad, porque evidentemente muere más gente que la que nace. ¿Cómo podemos revertir eso? Pues evidentemente con políticas que atraigan más gente, que retengan más población. Y para eso estamos reindustrializando. Sin embargo, la tendencia es positiva. Es otro. Bueno, yo no lo considero, ¿eh? De hecho, otro dato más. Con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, la provincia de León perdía 5.000 habitantes al año. Hoy todavía perdemos 900, lo que es muy triste. Pero estamos en la tendencia de recuperar población pronto. Lo hicimos en el anterior gobierno, que recuperamos población, algo que no se cumplía desde los años 60, y ahora de nuevo estamos en la tendencia de nuevo para recuperar población. Yo lo que quiero decir a la gente, y lo quiero decir con optimismo, León tiene más futuro que presente y que pasado. Evidentemente esto es algo que tiene que venir de todos. Tenemos que venir alineados todas las administraciones y tenemos también que tener una masa social y empresarial que garantice que utilizamos las oportunidades que el gobierno pone encima de la mesa. Si tenemos políticas públicas que están descentralizando, que están creando oportunidades, que están creando reindustrialización de nuevo después de muchos años, creo que esto es algo positivo. Habla de futuro, de descentralizar, de crear nuevas oportunidades, y todo eso confluye en León, en la ciberseguridad y en ese
centro nacional al que aspiraban las instituciones, las empresas del sector, pero bueno, caía ese jarro de agua fría del ministro Óscar López diciendo que no va a haber una sede física, cuando bueno, viendo un poco las características, sí que parece que podría ser necesario un centro que coordine todo eso y que estuviera, según las bases, debería estar en un lugar que esté sufriendo despoblación. León sería un buen lugar, y existía esa aspiración. ¿Hay posibilidades de que exista ese centro físico que pueda ser León, que catapulte más todavía ese sector de la ciberseguridad que ahora mismo es uno de los referentes de la provincia? La realidad es que el Centro Nacional de Ciberseguridad está en León y es el INCIBE. Esta es la realidad de todo. Pero bueno, eso es la parte de empresas y sociedad. Hay otros dos centros que gestionan otras áreas. Eso es lo que nos han explicado. Bueno, hay otras áreas y hay un nuevo centro que tiene que unificar las tres áreas, ¿no? Con el centro de seguridad y con... La realidad es que ahí va a haber un nuevo centro, lo han dicho desde otros partidos políticos para intentar confundir. Pero la realidad es que hay 3 centros nacionales, el de ciberseguridad está en León, luego evidentemente tenemos al CNI, que yo creo que todo el mundo entiende que es el Centro Nacional de Inteligencia, y tenemos el centro también de Defensa, del Ministerio de Defensa. La coordinación de estos centros, pues evidentemente es una coordinación para que haya un mando único al cual hay una serie de personas al frente, pero nunca se iba a crear un nuevo centro físico ni nada por el estilo. Esto es una cosa que interesadamente algunas personas han sacado a la palestra para intentar dañar la imagen del gobierno. La realidad es que el Centro Nacional de Ciberseguridad está en León, no se va a mover de León, se está relanzando todavía más, tiene más presupuesto, su director también es de esta tierra y yo lo valoro positivamente. Si hay gente desde otros partidos que buscan enredar con este tema, no nos van a encontrar. El Ayuntamiento de León y la Diputación, gobernados por el Partido Socialista, han solicitado que ese centro se ubique en León. Bueno, evidentemente, cuando otros partidos llevan mociones, y ya digo otros partidos, llevan mociones intentando decir que van a quitar un centro desde León, pues ¿quién no va a apoyar ese tipo de mociones? Pero la realidad es lo que explicamos desde el primer momento. El Centro Nacional de Ciberseguridad ya está en León, lo colocó Zapatero aquí, está claro. Cuando llegó Mariano Rajoy, cuando llegó el Partido Popular, prácticamente lo laminó, lo dejó en mínimos, sin presupuesto casi. Ahora de nuevo tenemos al centro relanzado, referente nacional e internacional en ciberseguridad. En estos días con el apagón hemos visto también que va a tener un papel fundamental, porque en el propio INCIBE ya hay proyectos de I+D+I dedicados a trabajar en la ciberseguridad de infraestructuras críticas, y por lo tanto yo lo que quiero transmitir a los leoneses y leonesas: calma, el futuro está garantizado para INCIBE, ese centro no se va a mover de aquí, se va a seguir potenciando, va a tener una segunda torre que ya está en proceso y cada vez más gente va a trabajar desde León en ciberseguridad. Por tanto, quien pretenda enredar con todo esto, que no se lo permitamos los leoneses y las leonesas. O sea, a su juicio no hace falta un centro físico como tal. A mi juicio no, al juicio de la legislación que lo ha establecido. Si ya hay un centro nacional que está en León, no veo el motivo por el que hay que crear nuevos centros. Evidentemente, todo lo que podamos dotar y ampliar en el centro de esta ciudad, pues bienvenido sea. Pero en todo hay un mando único, igual que hay un mando único que coordina por encima a la Guardia Civil, al Ejército, igual que hay un mando único que coordina diferentes operaciones, pues tiene que haber un mando único, una persona responsable que sirva de comunicación entre los diferentes centros. Nada más. No hablamos para nada de deslocalizar nada de lo que hay en León, y ojalá la Junta de Castilla y León tomara nota de esto, porque algo que les hemos pedido en muchas ocasiones es que, al igual que en otras comunidades autónomas, el señor Mañueco y el señor Quiñones, que habla mucho de este tipo de cosas, colocaran en la ciudad de León o en la provincia de León el Centro Autonómico de Ciberseguridad, que de eso tampoco hablan, pero sí han intentado enredar con un centro nacional que está localizado aquí y que funciona muy bien. Bueno, yo creo que hablar punto por punto en un espacio tan corto como es media hora y en este programa es difícil y bueno, como nos está pidiendo un ejercicio de fe, pues hagamos ese ejercicio de fe y pensemos que el emperador, que tiene consignados esos 5 millones desde 2023, pues acabará 2025 y empiecen a hacer algo con ello. Sí. Hagamos ese ejercicio de fe, aunque me cuesta mucho trabajo. Un ejercicio de fe que ya tuvimos que hacer con Torneros. También. Pero que vamos a un poco a lo que pregunté al principio, que no me contestó. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista con la deriva leonesista que se está produciendo en la ciudad de León y en el PSOE? Lo que va a hacer el Partido Socialista es poner un proyecto ganador en Castilla y León para cambiar el gobierno del Partido Popular, que es el que está perjudicando.
con el señor Mañueco al frente y con el señor Quiñones como consejero en la provincia de León. Estas dos personas están perjudicando, ¿y de qué forma?, a esta tierra. Evidentemente nuestra creencia es que tenemos que cambiar el gobierno, y eso es lo que vamos a hacer. Pero dígame qué va a hacer con el leonesismo en el Partido Socialista, no me diga lo que quiere, sí, hay que cambiar el gobierno, pues muy bien, hay que cambiar el gobierno. Habrá que ir a las urnas cuando sí. proceda, y los votos de los castellanos y leoneses cambiarán el gobierno o no. Pero díganme ustedes, en el Partido Socialista de León, ¿qué van a hacer con el leonesismo y qué van a hacer con el alcalde de León, que va en contra de las teóricas tesis del Partido Socialista de Castilla y León con respecto al modelo territorial? Yo respeto todas las sensibilidades de esta provincia, en mi partido y fuera. Y lo que quiero dejar claro es que el único partido que puede aunar el cambio es el Partido Socialista. Y eso es en lo que estamos centrados. Nada más que eso. Y en el Congreso nos hemos dado un programa de futuro para esta tierra que habla de servicios públicos, que habla de reindustrialización, que habla de oportunidades, que habla de retener talento, que habla de la ciencia y la innovación, que tienen que ser pilares fundamentales del futuro de esta tierra. En eso es en lo que está el Partido Socialista, respetando lo que crea cada uno de las personas que lo componen, que es un partido plural, pero lo que estamos todos convencidos es que a León le iría bien si sacáramos al gobierno del Partido Popular del gobierno autonómico. Pero eso no me responde a nada. Bueno, yo le respondo con lo que ha hecho nuestro partido en nuestro programa. Usted me responde como le da la gana. Sí, claro. No me responde a lo que yo le pregunto. Yo ya le he dado una respuesta. Vale, en lo que está el Partido Socialista es en eso, en cambiar el rumbo de esta tierra, ir todos alineados y no permitir más que las políticas fallidas del Partido Popular sigan perjudicando a León. Porque por higiene democrática tiene que haber una alternancia. Y desde esta provincia hemos aportado mayorías de izquierdas pues para que haya el cambio. Y en eso estamos centrados. Pero solo se centra en el cambio en Castilla y León. Yo le pregunto por León, y la pregunta es muy sencilla, ¿León solo o León acompañado? La realidad ya la hemos dicho, lo que quiere el Partido Socialista es cambiar el gobierno de la Junta de Castilla y León. Yo creo que está claro. Bueno, yo no lo veo tan claro, o es que yo me pierdo, pero... Bueno, yo creo que lo hemos dejado claro los socialistas. Dicho de otra manera, después de este congreso pierden peso figuras como Diego Moreno, pierden pesos como figuras como Andrea Fernández, y el alcalde de la capital leonesa ni siquiera asistió al congreso. ¿Esto qué significa para el Partido Socialista? Pues cada vez que hay una renovación, hay caras nuevas, hay caras que continúan, y cualquier militante de este partido tiene que aportar su grano de arena, pues evidentemente a que el León le vaya bien. Y esa gente siguen siendo militantes, siguen siendo compañeros, algunos en instituciones muy importantes, en las que van a seguir trabajando por el futuro de León. ¿Y qué le pareció que José Antonio Díez no asistiera? Oye, es una decisión personal, que él lo valoró, él prefirió asistir a ese acto toda la mañana en vez de acudir a los dos sitios. ¿Qué puedo decirles? Cada uno toma sus decisiones. Si usted hubiera estado en la figura de alcalde de León, hubiera asistido Yo no soy el alcalde de León, soy el secretario general del partido. Y evidentemente lo que quiero es que pues, cada uno considere dónde es el lugar más importante en ese momento para la ciudadanía a la que representa. Si él decidió estar ahí, a mí no me pareció mal. Como secretario general del partido, ¿apoya al actual alcalde como futuro candidato en León Capital? ¿Es partidario de que se abra el abanico? Si las decisiones del Partido Socialista no dependen de un secretario general, dependen de su militancia. Pero usted personalmente... Es irrelevante lo que yo opine en esta materia. De hecho, creo que aporta bastante poco. Porque quienes decidimos somos la mayoría. Y evidentemente yo valoro las gestiones que están realizando. Yo valoro positivamente la gestión que está haciendo el Ayuntamiento de León. Creo que hay un cambio de rumbo desde hace unos años. Y evidentemente creo que cualquier persona que vea cómo está la ciudad, hoy León está mucho mejor que cuando gobernaba el Partido Popular. El gobierno de la Diputación, ¿qué valoración hace de ese acuerdo con la UPL y qué valoración hace también de ese acuerdo tácito, aunque no de gobierno, con la UPL en el Ayuntamiento de León? Yo creo que es un acuerdo positivo porque mira por el futuro de los leoneses y las leonesas. La Diputación Provincial de León no es un parlamento, es una institución que gestiona unos fondos para la provincia, para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Yo creo que está haciendo una gestión adecuada. Creo que están dotando a los ayuntamientos de unos recursos sin precedentes. Nunca había habido tantos fondos para trabajar por el futuro de los pueblos de esta provincia, para luchar contra la despoblación. Yo valoro la gestión que realiza el presidente, evidentemente Gerardo Álvarez Courel, y toda la corporación, los diputados y diputadas de los dos partidos. Creo que hay un equipo pensando en el futuro de esta tierra. ¿Y qué cree que está pasando para que la Diputación Provincial de León
tenga unos fondos en los bancos de 200 millones de euros sin gastar. Es decir, en los últimos 10 años, por poner una cifra, la Diputación no es capaz de gastar el presupuesto que tiene. Y acumular 200 millones de euros en los bancos que no se invierten en los pueblos de León, no sé si eso se puede llamar buena gestión. Esos fondos se incorporan en los remanentes. Igual que en el proyecto, claro. En el proyecto de presupuestos, una parte de ellos no pueden ir, después sí se incorporan los mismos. Y aquí hay una diversidad de factores. Pero no se gastan. Bueno, hay una diversidad de factores. La Diputación lanza convocatorias a las cuales tienen que acudir por los ayuntamientos, ¿no? Porque evidentemente una parte muy importante son fondos de concurrencia, porque así lo exige la propia administración, y hay factores desde que una entidad determinada no llega a ejecutar o no a que quedan concursos desiertos, que hay empresas que no acuden. Es una diversidad. Yo lo que le puedo asegurar es que ese equipo de gobierno está poniendo en marcha iniciativas y nuevas convocatorias para que esos recursos que están ahora mismo en los remanentes puedan ser utilizados por la ciudadanía. Créame que nadie del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de León no está comprometido con que se ejecute hasta el último céntimo. Y de hecho, gran parte de lo que ocurre no depende directamente de la propia Diputación, sino que depende de otros condicionantes, empresas que dejan desiertos determinados contratos que están adjudicados pero que se amplía un poco más el tiempo de ejecución de los mismos, porque hay dificultades para ejecutar determinadas cosas. Y venimos de una época en la que ha habido problemas realmente, por todo lo que ha ocasionado por la escasez de determinadas materias primas, el encarecimiento de los precios. Créame que ha sido un conjunto de cosas. Pero el compromiso de esa Diputación es eso, ejecutar todos los fondos y que esos fondos lleguen, en definitiva, a los ayuntamientos. Bueno, el compromiso es ejecutar los presupuestos, es una evidencia absoluta. Es decir, es el compromiso que tienen todas las administraciones con los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿no? Pero, en fin, la lentitud con la que se hacen las cosas es desesperante en una provincia que tiene tantas necesidades como la provincia de León. Seguro que hay mecanismos para que esas obras que se quedan desiertas se puedan readjudicar y se pueda hacer una licitación nueva en un periodo de tiempo corto, no en un año, no en 2 años. Es decir, hay una lentitud que desespera a los ciudadanos. Sí, y yo creo que se están poniendo medidas para intentar que esto se reduzca. Es cierto que los plazos en las administraciones pues son lentos, porque hay muchas garantías, hay evidentemente muchos mecanismos de control para evitar pues que nada salga mal, ¿no? Que no haya situaciones que puedan viciar un determinado procedimiento. Y con esas cautelas y esas garantías, pues les aseguro que la Diputación lo que intenta es reducirlas al mínimo, los plazos. Llegamos así al final del Filandón, porque se nos ha acabado ya el tiempo para seguir charlando con el secretario general del Partido Socialista en la provincia de León, Javier Alfonso Cendón. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Y gracias también a Joaquín, a Santi por haber estado en este Filandón. Gracias. Y sobre todo a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Muchas gracias. Muy buenas noches.